comento. Yo hace 3 años soy dueña de este jardín de infantes y hace 3 meses que esta persona tiene como inquilino a un sujeto que constantemente dice malas palabras y mis alumnos repiten como loro todo el tiempo estas palabras. Él no puede tener el control de las palabras que dice. Se llama mal de Tourette. ¡Perra! Yo soy una donadora profesional de heces fecales. Eso es suciedad. Vea nada más cómo me marca los platos, como cual perro. Yo le dije que yo vivía de mi trasero, perdóneme, pero como si poquito, si mucho, si dependiendo del volumen, me llegan a dar hasta... Sí, me dan un bono. ¿Pero para qué es que se usan las heces fecales? ¿Qué es lo que hace? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. El filósofo chino Lao Tse dijo: las palabras elegantes no son sinceras y las palabras sinceras no son elegantes. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿De qué podrá estar hablando el señor chino este? Vamos a ver con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mi negocio es un daycare y tengo un vecino que constantemente dice asquerosidades. Si esta situación sigue acá, me voy a la quiebra. Yo entiendo a la señora, pero tengo un contrato y no lo puedo romper. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias, doctora. Antonieta, tú eres la demandante. Ya sé que eres dueña de un daycare. Explícame quién es Gabriel, por qué lo demandas y qué estás exigiendo para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Vengo acá a demandar a este señor que tiene como inquilino a una persona que constantemente dice groserías y yo me estoy yendo a la quiebra. Tengo que cerrar mi local porque no puedo tener a mis alumnos expuestos a esta situación. ¿Qué edades tienen los chicos del daycare? Yo tengo alumnos desde 0 edad hasta 5 años de vida. Los chicos que toman estas palabras son los chicos que empiezan a hablar, que son de 3 a 5 años y están expuestos constantemente. Pero cuéntame cómo son los hechos, cómo esto está afectando de tu negocio, explícame. Yo le comento, yo hace 3 años soy dueña de este jardín de infantes, el cual yo personalmente busqué el lugar, una zona tranquila para poder poner mi negocio. Me iba perfectamente estos 3 años con mucho éxito, hacían cola para tener vacantes en mi lugar. Y hace 3 meses que esta persona tiene como inquilino a un sujeto que constantemente dice malas palabras y mis alumnos repiten como loro todo el tiempo estas palabras. Pero ¿cuán cerca está esta persona del lugar donde están los niños? Doctora, yo le traje una evidencia donde tengo donde se puede observar ¿cómo es las distancias. Vamos a ver, señor director. Doctora, quiero que usted mire cómo este niño repite lo que el inquilino dice todo el tiempo. Estoy esperando que sus padres vengan a buscarlo. Me escuche. Pero la distancia que hay entre mi jardín y la casa del vecino, que se la pasa diciendo obscenidades. O sea, el señor está ahí y esta reja es la que divide mi jardín el patio de donde juegan los niños y donde está el señor. Sí, sí. Correcto, doctora, pero... Espérate. Este es un ejemplo de los 90 alumnos que tengo. Es una cerca que separa esto. O sea, tengo alumnos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y este sujeto está todo el día en su patio, todo el día repitiendo las palabras. ¿Y tú has hablado con este señor? Fui hasta la casa de esta persona
hablé personalmente con tal de negociar, de poder mediar la situación. Y cuando voy a hablar con él, lo que me dice es, andate a la... Se imagina lo que puede seguir. Visto y considerando que no pude negociar la situación... Pero tú sabes que no lo hacía a propósito, Antonieta. Contacté al dueño, que es esta persona. Él es el dueño de donde vive el señor. Sí. A lo que le conté la situación y a lo que no me da una solución. No hay nada viable que Porque yo tengo las manos atadas, Antonieta. Y doctora... Okay. Perfecto. ¿Hay niños que ya se han retirado del jardín? El 30% de mi alumnado, los padres han decidido sacar a los niños de mi institución con mucho dolor, porque la verdad que estaban muy a gusto en estos 3 años, pero no hay otra solución. O sea, yo entiendo las razones por las cuales sacan a los niños. El tema es que menos alumnos, yo no puedo pagar las rentas. Yo comprendo que tu negocio se puede ir a la quiebra. No, de hecho se está yendo porque tuve que despedir personal. ¿Habría otra área dentro de tu propiedad donde los niños puedan jugar, que no estén en cercanía de este señor? Es que la habilitación del gobierno, que tanto me costó también tenerla, habilita, como todo jardín de infantes, un espacio que está acorde al jardín de infantes, que es ese espacio. Pero tienes el área de enfrente también, Antonieta. No, la otra parte no está habilitada, ya que está sobre una avenida y es muy peligroso exponer a los niños a esa situación. Entonces la solución sería que desalojar al señor. Sí. Es lo que le estás pidiendo al dueño. Eso es imposible. Que desaloje al señor, que haga algo, o se va tu negocio a la quiebra. Sí. Doctor, eso es imposible. Ok. ¿Le puedo explicar por qué? No, que a veces te tocó responder. Ok, gracias. La señora es una necia porque yo he intentado decirle varias soluciones para que los niños pudieran estar en otra área. La única solución que me pone es esta, que la cuestión es que yo tengo un contrato y, como lo decíamos al inicio, no lo puedo cancelar. El contrato que yo tengo con el inquilino viene por el programa del Plan 8. Es una persona que vive sola, que está retirada, que tiene una incapacidad, está deshabilitada por parte del gobierno porque tiene una condición donde él no puede tener el control de las palabras que dice. Se llama mal de Tourette. Y la psicóloga debiera de saber síndrome de Tourette, porque la psicóloga debería tener conocimiento. Ahora, doctora, perdón, aquí yo tengo la evidencia y tengo el contrato donde el señor lleva 3 meses dentro de la casa. Gracias. Y yo no puedo cancelar el contrato hasta dentro de 1 año. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nada hay una pasa, lista de espera para que las propiedades entren al programa del Plan 8, porque el gobierno a mí me paga mensualmente $900 y el señor nada más me paga de su pensión $120. Es una persona a la cual yo no puedo desalojar, que también tiene derechos, y si me atrevo siquiera a hacerlo, la casa sale del programa y a mí el inquilino me puede demandar por discriminación. ¿Y cómo sigo la licenciada lo sabe. Yo lo sé muy bien, pero yo con tengo empatía las manos no pago atadas, mi alquiler. tengo las manos atadas. Esto, digo la verdad, esto es realmente un serio conflicto. Esto es realmente un conflicto, porque estamos hablando de una persona que está enferma y no puede controlar. Aquí tengo el certificado médico, si lo quieren ver también. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta tú me dices el resto de lo que tienes ahí y la explicación. ¿Hay testigos en el caso? Hay testigos. Claro. Todos han traído. Claro, Los dos. sí. Muy bien. Continuamos con este interesante tema después de este corto receso. Mi hijo ha cambiado, y ha cambiado para peor. ¿Cómo estás? Mi nombre es Argiro. ¡Perra! Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.